Tío. 6 de la mañana, 18 minutos. Saludamos a esta hora a Hernán Olano, él es vaticanólogo y además es doctor en Derecho Canónico. Hernán, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio y cuéntenos un poco cómo recibe, cómo ve este último parte sobre la salud del Papa y la noche que ha pasado este viernes allá en Roma. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, el último comunicado ya nos da algo de tranquilidad frente a la preocupación del de ayer, cuando el Papa broncoaspiró y tuvo que ser asistido con mucho más oxígeno. Lo importante es que no ha tenido que ser entubado en ningún momento, como algunas personas lo han creído, y se ha manifestado el día de ayer y ratificándose una cierta evolución, todavía con pronóstico reservado para el día de hoy. Sí, Hernán, yo quería preguntarle, de alguna manera hemos visto al Papa que a pesar de su enfermedad sigue cumpliendo de alguna manera sus funciones. Vemos que cuando se recupera empieza a firmar documentos, a leer, a orar, en fin, digamos, sigue cumpliendo desde el hospital algunas de sus funciones el Santo Padre. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo cree que puede desarrollarse el Papa durante estos días también, mientras se encuentra en el hospital, mientras está tratando de no descuidar de alguna manera sus funciones, de estar atento a lo que pasa en la Iglesia Católica, pero pues ya también teniendo en cuenta que vamos 2 semanas en las que pues el Santo Padre ha tenido que estar un poco alejado de su agenda? ¿Cómo lograr esa, digamos, esa armonización entre evidentemente no descuidar sus funciones, pero también lograr que se cuide y que se mejore prontamente? Sí, efectivamente. Este es el tercer sábado con audiencia y misa jubilar cancelada debido a la enfermedad del Papa. Eso afecta un poco sobre todo personas que desde muchos lugares llegan a Roma. Se espera que este año por el jubileo lleguen 30 millones de personas a Roma y que han cifrado eventualmente sus expectativas también en estar viendo al Papa. Por otro lado, él desde el piso 10 del Gemelli, donde queda la hospitalización pontificia desde las épocas de Pablo VI, ha asistido a la misa, ha firmado documentos y habitualmente los comunicados dicen ha descansado en el sillón. Dentro de esas actividades ha, entre otras, esta semana ha nombrado 2 obispos para México y también ha firmado los decretos de canonización de 2 santos, uno de ellos el primer santo venezolano, San José Gregorio Hernández. De la misma manera ha enviado los mensajes de Cuaresma, no obstante que el mensaje para el miércoles santo está fechado desde el 6 de febrero, entonces pues ya era un documento que se tenía listo. Y se reactivó parcialmente, podríamos decirlo, la cuenta en X, cuando le agradeció a los niños del Gemelli por las cartas y los dibujos que le han enviado. No deja de ser preocupante también la situación del Santo Padre, sin embargo, no en todos los comunicados, pero sí en algunos de ellos se ha dicho que ha estado trabajando esa mañana o que ha recibido a alguien, claro que de manera explícita se ha dicho, entre otras, que recibió el miércoles de la semana pasada a la primera ministra de Italia, la señora Giorgia Meloni, y esta semana recibió al cardenal secretario de Estado y al subsecretario para Asuntos con los Estados. Lo importante también para la Iglesia el día de hoy es que cambió la composición del colegio cardenalicio. Hoy, sábado 1 de marzo, el cardenal español Verges, actual o hasta ayer presidente del Estado de la Ciudad del Vaticano, cumplió 80 años, entonces pasa a ser no elector, con lo cual los electores ahora son 137, pero también hay un hecho trascendental y es que antes del ingreso del Papa al hospital, nombró para que asuma desde hoy como presidenta del Estado de la Ciudad del Vaticano a la hermana Rafaela Petrini, hasta ahora vicepresidenta o vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con lo cual, eventualmente, si se presenta una renuncia o fallecimiento del Santo Padre, que cesan todos los cargos del Vaticano, solo quedarían vigentes el cargo del cardenal Camarlengo
el cargo de la presidenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, más el decano y vicedecano del Colegio Cardenalicio, que fueron ratificados, no obstante estar por encima de los 80 años, por el Papa, también 1 o 2 días antes de haber ingresado al hospital. Es decir, que si ocurre algo extraordinario, una mujer sería la segunda autoridad de la Iglesia Católica nombrada, entre otras, por el Papa Francisco. Precisamente sobre eso, la pregunta también pues vale es ¿en qué momento se decide que el Papa pues ya está incapacitado? Digamos, él ha seguido su agenda a pesar de sus quebrantos de salud, pero ¿en qué momento se determina que definitivamente pues él no puede seguir más con la agenda? Bueno, la agenda la maneja la prefectura de la Casa Pontificia y el maestro ceremoniero pontificio. Entonces, pero el Papa es el que desde su voluntad, bien sea que esté enfermo, como en este momento, puede decidir si continúa o no al frente de la Iglesia. Hay un canon del Código de Derecho Canónico, el 412, que nos habla de sede impedida, pero está determinado únicamente para los obispos, no está determinado para el Papa, no obstante que el Papa es el obispo de la diócesis de Roma. Generalmente para el Papa se habla de sede vacante, que puede ser por fallecimiento o por renuncia. El Papa es el que tiene la voluntad de tomar la decisión de separarse del cargo, eventualmente, pero no lo puede hacer otra persona a nombre de él. No puede salir el secretario de Estado, ni el cardenal Camarlengo, ni la monjita que atiende las comidas del Papa, para decir ya el Papa a partir de hoy no puede trabajar más. Es solo voluntad del Papa por inspiración del Espíritu Santo, tal y como está previsto en las normas de la Universidad.